Si no me equivoco, señor director, y esto por la decisión de la dirigencia íntima y la Policía Nacional. Vamos a abordar en breve el tema precisamente de la violencia en el fútbol desde un aspecto psicológico y social. Pero antes quería compartir con ustedes un comunicado de Ripley sobre la muerte de un electricista esta mañana. También es responsabilidad periodística pues tener la posición de ambas partes, ¿no?, involucradas en un hecho. Dice Ripley: con profundo pesar cumplimos con informar el sensible fallecimiento del trabajador de la empresa Diar Ingenieros S.A., el señor Víctor Enrique Arrasco Ruiz. Ocurrió esta mañana en nuestra tienda de Jockey Plaza. La empresa Diar Ingenieros S.A. es proveedor especializado que brinda servicios de electricidad, entre otros, a nuestra compañía. Confirmamos que esta mañana el trabajador ingresó a la tienda Ripley del centro comercial Jockey Plaza con los implementos de seguridad correspondientes para realizar las labores de mantenimiento en el segundo piso de tienda. Aparentemente el señor Víctor Arrasco se trasladó a un área distinta a la que estaba trabajando sin cumplir el protocolo de seguridad correspondiente y al maniobrar, se presume, accidentalmente pudo haber recibido una descarga eléctrica. Ripley Perú extiende sus condolencias a la familia y amigos del señor Arrasco y reitera su pesar por el lamentable incidente ocurrido. Estamos colaborando con el proceso de investigación, facilitando la información a las autoridades correspondientes para determinar la causa del incidente. Lima, 4 de abril del 2014. Hemos escuchado entonces las dos versiones, ¿no? La versión que se dio a la prensa en el lugar sobre el fallecimiento, más que todo detalles de esta tragedia y, bueno, la respuesta o el descargo de Ripley a propósito de ella. Bueno, nos acompaña Jorge O'Brien Arbocó, él es psicólogo social. Vamos a hablar sobre la violencia en el fútbol desde un punto de vista psicológico también, ¿no?, social, este fenómeno, con algunos antecedentes y algunos ejemplos a imitar positivos. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y quiero compartir contigo para, digamos, contextualizar esta conversación, un informe que habla de la violencia en el fútbol, que no es local, tú sabes, es mundial, ¿no? Uno de los grandes problemas que afronta el balompié es precisamente la violencia que puede ocurrir dentro y fuera de las canchas. Esta realidad no solo se vive, reitero, en nuestro país, también está presente en casi todos los países donde el deporte rey sobresale sobre el resto de las disciplinas. Veamos. Problemas que afronta el fútbol es la violencia que puede ocurrir dentro y fuera de las canchas. Esta realidad no solo se ve en nuestro país, sino en casi todas las plazas donde el deporte rey sobresale del resto. Hablar de los Ultra Bad Boys, barra de la Estrella Roja de Serbia, es un tema serio. Esta hinchada es considerada como una de las más peligrosas. Su complicidad en la guerra balcánica de los años 90 es conocida, así como su afiliación con el Tigre Alkan, criminal de guerra, y con el ex dictador Slobodan Milosevic, quien los llegó a usar como tropas. Cada año se enfrentan contra la hinchada del Partizan, su rival del Belgrado, golpeando a sus fanáticos con bates y tubos. Los Ultra Bad Boys llevan ese comportamiento hasta sus propias filas, cuando sienten que su equipo no deja el alma en la cancha. Han llegado a irrumpir en los entrenamientos para golpear a sus jugadores. Los Irreducibili de Lazio de Italia son el típico caso de barra brava que se deja guiar por las ideologías políticas. Este grupo se considera como un conjunto ultraderechista y nacionalista. En varios partidos han mostrado pancartas con esvásticas y muestran su nacionalismo con cánticos fascistas. Importaron el concepto ultra de Europa a pesar de que la mayoría de las barras bravas americanas carece del elemento ideológico de las europeas. Distintos grupos de hinchas argentinos, chilenos y mexicanos pueden jactarse de manejar el mismo nivel de violencia, y ninguno más que la 12 de Boca Juniors de Argentina.
En los últimos 10 años han sido responsables de tiroteos, saqueos y robos a vendedores y simpatizantes. Esto último ocurrió en México en un duelo contra el América en la Copa Libertadores del 2000. River Plate no puede quedar fuera de esta lista. Los millonarios tienen como barra brava a los borrachos del tablón, la cual tiene la misma fama violenta que la de Boca Juniors. Son continuos los enfrentamientos que tienen con la policía y con las barras de otros equipos argentinos, pero sin duda en el 2011, cuando el equipo descendió de categoría, los hinchas enfurecidos registraron las imágenes más lamentables al destrozar su propio estadio y las oficinas administrativas. La barra brava de Colo Colo de Chile, los de Garra Blanca, a partir de 1990, adquieren gran notoriedad debido a una serie de violentos incidentes dentro y fuera de los estadios. Varios de sus barristas han estado presos y algunos, entre ellos ciertos líderes, tienen prohibición de entrar a un recinto deportivo. Separação imensa, aí a torcida do Atlético correu para lá, do Vasco também. Quer dizer, quem vem? Y estas son las penosas imágenes de un encuentro entre Paranaense y Vasco da Gama de Brasil, donde las barras bravas de dichos equipos se enfrentaron en pleno partido. La gresca fue tal que la policía militar y los bomberos tuvieron que intervenir para que todo se calme. Sin embargo, hubo varios heridos en estado de gravedad y reportaron un hincha fallecido tras los fuertes golpes. Y efectivamente, ¿no? Parece que estuviéramos viendo la realidad peruana, pero en un informe internacional. Efectivamente pasa lo mismo. Es justamente la imitación de esas barras. Muchas veces en los estadios peruanos escuchamos cánticos de barras argentinas. Lamentablemente no solo se imita lo bueno que podría ser la creatividad, el jolgorio, la fiesta, en fin, la música, sino lo malo que es la violencia. Nos acompaña, lo presento nuevamente a Jorge O'Brien, él es psicólogo social. Por cierto, ha escrito un artículo muy interesante, ustedes lo pueden encontrar en la web, googleando, ¿no? Se llama Barras Bravas y Tiempos Bravos, violencia en el fútbol peruano. Y quería comenzar preguntándote, luego de ver este informe vamos a hablar extenso. Tu artículo me gustó mucho, te felicito, además nos podríamos pasar horas conversando, vamos a tratar de tocar los puntos más importantes. Pero antes del corte, no sé si te diste cuenta, yo señalé que eran mal llamadas barras bravas. ¿No te parece que esto, compartes conmigo, que de pronto es muy ofensivo llamarlas así? ¿Que partimos como sociedad también? Así, claro. Atacando, digamos. De alguna manera etiquetándote como el nombre de barra brava, de alguna manera ya te están dando un rol que tienes que asumir, ¿no? Si yo te digo tú eres un barra brava, tienes que comportarte. Tú no eres un hincha. Si tú vas al estadio como hincha, tú eres un barra brava. Tú eres un barra brava. Entonces tienes que comportarte como un barra brava, ¿no? Eso sucede siempre. Una vez que yo te califico, de alguna manera ya tienes un rol establecido, ¿no? Entonces si eres un barra brava, te comportas como un barra brava. Mira qué interesante. Y los hinchas que van al fútbol, en la tribuna, pues crece la pasión, ¿no? Se desborda esto, y justamente pues de pronto estos jóvenes quieren actuar como barras bravas, sacarse el polo, pintarse la cara, fumar algo, gritar, pelearse, atacar a la policía. Es como una conducta, ¿no? Claro, y es propicio porque encontramos un espacio físico, un espacio real, donde puedes asumir el protagonismo que de repente no tienes en otros lugares, ¿no? Como de repente decíamos que los problemas que hay en todas partes, ¿no? Pero que encontramos sobre todo en casa, en la escuela, en la sociedad misma, encontramos en el espacio físico de las barras el lugar propicio para desarrollar un protagonismo que no tenemos en otro lugar, ¿no? Es como que pudiéramos decir ahí y hacer lo que no podemos en otros lugares. En otros lugares. Y donde aparentemente no hay autoridad, ¿cierto? O sea, no hay autoridad. No hay represión, no hay reglas. Y si las hay, son mínimas. Son mínimas, ¿no? Ahora, esto también se da dentro de la barra con los cánticos ofensivos. Es decir, hay una violencia no solamente física, ¿no? Claro. En todo momento hay una violencia verbal. Y cuando uno dice, no, esto se está yendo de las manos, en realidad hace muchos años escuchamos entre las barras gritos, insultos. La vez pasada hubo el tema de frases racistas,
pero entre los mismos equipos se insultan entre ellos, no solamente hay racismo, no hay respeto por los minutos de silencio, no hay respetos en la barra de la U por la tragedia del Fokker de Alianza Lima. Es decir, es como una realidad, como un mundo paralelo, ¿no? El estadio, ¿no? Te digo, bueno, en realidad estos se agarran en todos lados, las pandillas en diferentes distritos, pero es como que el estadio es como dices tú, es un escenario aparte, ¿no? Un mundo irreal. Es un escenario aparte que parece que tiene sus propias reglas, en todo caso no reglas, pero sí sus propios códigos. Sus códigos, sus ¿no? propios códigos, como dicen, códigos de barra, ¿no? Donde la violencia no solamente se presenta, se manifiesta hacia el rival de turno, sino hacia el mismo jugador del propio equipo cuando uno siente que no está poniendo todo lo que debería poner, ¿no? Y contra el árbitro también. El árbitro es, sí, claro, los dirigentes, en fin, el que no te caiga bien o consideres tú que no está haciendo un buen trabajo. Y la violencia también no solamente es hacia los demás, sino incluso dentro de la misma barra se suceden problemas múltiples. Esto que vimos hace poco del joven hincha universitario que falleció, eso también se ha dado muchas veces dentro de la tribuna, ¿no? Se trata de controlar, pero también la misma policía tiene ciertas restricciones para lo que es uso de armas dentro de la tribuna y eso. Jorge, psicológicamente hablando, ¿se pueden exacerbar ánimos y caer en violencia cuando hay esos ataques verbales y estos cánticos? Por supuesto, porque estamos hablando de una masa, ¿no? Cuando estamos hablando de una masa es obvio que es mucho más fácil de desarrollar conductas, vamos a hacerlo así, violentas. ¿Por qué? Porque la masa te da el poder del anonimato. Tú tiras la piedra y escondes la mano. Tú no vas solo a agredir a una persona o solo a lanzar una piedra a comisaría porque eres fácil de identificar. Pero cuando estás en grupo, no solamente tienes la fuerza del anonimato, sino tienes la fuerza de la cantidad. Entonces esto se exacerba y como las masas son altamente emocionales, son fáciles de dirigir. Entonces con un grupo de personas que inviten a la violencia es fácil que rápidamente uno pierda el control y no sepa incluso lo que está haciendo. Claro, además va en grupo, ¿no? El ataque es grupal, te sientes de cierta manera protegido, ¿no? Y claro, hay una impunidad también que estamos viendo y eso me invita a preguntarte, ¿las autoridades han sido indiferentes o la sociedad ha sido indiferente ante este fenómeno? Ya tendríamos que estar hablando acá de los responsables, ¿no? Y creo que todos tenemos una cuota, ¿no? Si esto fuera un pastel, habría que dividirlo, ¿no? En algunos porcentajes más interesantes, ¿no? La sociedad, sí, pero la sociedad somos todos, ojo, ¿no? Pero habría que buscar responsables, las autoridades. Yo quisiera hacer un hincapié muy importante sobre todo los clubes. Los clubes, las dirigencias de los clubes han tenido mucho que ver porque se han comportado de una manera bastante licenciosa con los miembros de la barra, con los líderes de la barra, permitiendo muchas veces, no sé si con buen ánimo, apañando, ¿no? Apañando. Bueno, ellos son los principales testigos del crecimiento de este fenómeno social. Claro. Porque todos han comenzado con una barra seguramente de 10 personas, o 20 jóvenes, o todas las edades, como quieran llamarlo, pero han ido viendo cómo ha crecido y cómo se ha extendido y claro, han, digamos, rescatado la parte positiva y es el aliento y el apoyo al equipo en las buenas y en las malas, en Lima y en el interior, pero no se han dado cuenta que son como que los principales responsables, o en todo caso el club simboliza pues, no sé, el ideal, ¿no? Y mira, los responsables también, más allá de los clubes, de autoridades, no olvidemos que están en casa, ¿no? Si estamos hablando de casi un 50% de los barristas son menores de edad, los responsables directos de esos menores de edad son los padres de familia, ¿no? Entonces, si tu hijo se va a un lugar donde vemos que hace 2 semanas ha muerto un hincha, entonces tendrías que preguntarte como padre, oye, ¿dónde estás yendo? Mejor invito que no vayas, ¿no? Los padres tienen una familia, ¿no? Viendo cómo va, viendo qué amigos tiene, con qué juntas, cómo regresa. Claro, ¿no? Un buen padre se va dando cuenta, obviamente por los síntomas, digamos así, que va dejando su hijo en las redes sociales, su comportamiento, si se aísla, los amigos, las llamadas, la ropa, lo que consume, cómo llega a casa, todo eso te va dando pistas. ¿Hay signos? ¿Qué está pasando? ¿Hay signos de violencia en casa? Por supuesto, no solo en casa, sino en el día a día. Cómo lo trabajamos en las redes sociales. Lamentablemente se está hablando de este último incidente donde fallece el joven universitario, y se sabía ya con las redes sociales que iba a haber un enfrentamiento entre estas dos facciones universitarias. ¿Por qué? Obviamente por el problema de las entradas, todo, pero el joven también era un seguidor fanático, hincha, con banderas en las fotos, todo. Entonces eso te va dando pistas de
de algo, ¿no? En este caso podríamos estar hablando de un fanatismo, de algo que ya se está yendo del camino. Sí. Ayer, y en los últimos días en realidad, hemos escuchado posiciones distintas y opiniones distintas sobre cómo combatir este problema, ¿no? Algunos hablan del aspecto social, efectivamente, y todo tiene su base en la educación, en el trabajo psicológico, en fin, las familias disfuncionales, los hogares abandonados, destrozados, ese aspecto. Otros consideran que falta represión y hay mucha impunidad, que con sanciones esto se puede solucionar. ¿Cuál es tu postura? ¿Es un poco de todo? ¿De pronto hay que comenzar más bien con las sanciones, con restablecer el principio de autoridad mientras se trabaja en las bases? Yo creo que en este momento sí hemos llegado a una etapa de que podemos estar hablando ya de etapa de urgencia, ¿no? Donde ya trabajar a largo plazo, familiar, a largo plazo con las casas, con los hogares. Ya es demasiado tarde, estamos en crisis. Entonces sí tienen que tomarse medidas. Lo primero es reconocer que estamos en crisis. Claro, eso es siempre, desde un problema, cuando estamos hablando de un sujeto que tiene un problema desde lo más básico, una drogadicción, reconocer el problema. Entonces, estamos en un problema, entonces tenemos que pasar a ciertas medidas, ¿no? El Estado tiene que tomar ciertas medidas, pero medidas que realmente se cumplan, porque en realidad leyes con respecto a lo que es violencia fuera y dentro de Estados ya las hay, ¿no? Pero hay una del 97, ¿no? Que no se cumple, por eso siempre digo, normas, estamos llenos de leyes, ¿no? Normas hay, pero no se aplican. No se aplican y a veces, digámoslo así, arrestan a algunos cuantos muchachos, jóvenes, y algunos en casos bastante delicados, y después de un tiempo salen, no se sabe si el policía, el fiscal, qué pasó, un amigo, no se sabe, ¿verdad? Entonces no se llega a solucionar. Hay estos actos o delitos blandos, por llamarlos de una manera, ¿no? Que no son muy sancionados. Pasa en este caso de las pandillas, de los ataques, qué sé yo, como que pasa también en los robos de celulares con montos menores, ¿no? De pronto hay que trabajar ahí, ¿no? En el caso de los menores de edad se puede incluir un trabajo comunitario, qué sé yo, muchas medidas, con programas sociales, obviamente. Programas sociales. Lo que pasa es que el joven siente que no tiene a dónde mirar, ¿no? Y el problema está en casa, ok, pero voy a mirar a dónde. Y la posibilidad de ir a una pandilla es una posibilidad latente, ¿no? Hay en las redes sociales pandillas y facciones de barras que dentro de sus eslogan tienen más que una pandilla, una familia, ¿no? Entonces esa es su familia, pues, lamentablemente. Lo que necesitan, porque en esta familia te da complicidad, libertad, protagonismo, licencia para realizar cosas que de repente no podrías en casa. Entonces, no te escucha de pronto el amigo, ¿no? Como no te escucha tu padre de pronto, ¿no? El caldo de cultivo perfecto como para que un joven que todavía no tiene un sentido claro de lo que quiere ser su proyecto de vida, todavía no ha asumido con responsabilidad lo que son sus actos, entonces es perfectamente viable como para que se encuentre ahí en una especie de paraíso que no lo va a llevar a ningún lado. Entonces el rol del Estado es importantísimo. Para crear espacios donde los jóvenes puedan de alguna manera apuntar, ¿no? Como un nuevo grupo de referencia, ya que los problemas en casa están, tiene que haber espacios donde los jóvenes puedan mirar, que no sean solamente las pandillas, que parece que fuera la única alternativa donde... Sí, pues. Pero no hay sanciones, pues. Efectivamente, tú ves a un joven lanzando una piedra, hay cámaras y todo, y el de la piedra probablemente no le va a pasar nada. Hoy estarán buscando al que mató al otro hincha, nada más porque utilizó un arma y porque acabó con una vida, ¿no? Pero ¿qué pasa con el resto? Que generan desorden, disturbios, ¿no? Entiendo también hay una sanción, hay una cuestión punitiva ahí. Cuando hablábamos de que muchas veces nosotros acá en Perú imitamos a otros países en lo que son cánticos, la fiesta, toda la celebración del fútbol, también imitamos lo malo. Pero parece que las autoridades también imitan lo malo de esos países. Si dicen allá tampoco se resuelve, pues acá porque tiene que resolverse. Entonces, si bien los jóvenes acá imitan, las autoridades también imitan, porque si no se pone mano dura en otros lugares, parece que acá también las autoridades dicen es problema de todos lados, ¿no? A veces mano dura se confunde con dictadura, autoritarismo, ¿no? Claro. Efectivamente, pero yo creo que si se genera conciencia sobre la labor que se va a realizar, creo que la ciudadanía lo recibiría bien, ¿no? Porque estos problemas ya han desbordado. A veces también pienso que como el fútbol es la pasión, el deporte rey, como decías, a veces no se le toca, ¿no? No tienen miedo de tomar ciertas medidas que sean poco populistas, entonces lo tocan de una manera así somera, muy delicada, y en realidad el precio se va a pagar, es muy alto y es continuo, ¿no? Esto de cerrar estadios ya se viene dando progresivamente, entonces... Sí, bueno, comprenderás que aún
o si, digamos, cuando se cierran estadios se están pagando justo por pecadores, ¿no? Por la culpa de un delincuente o un desadaptado que comete pues una fechoría, un acto violento, se cierra. Si le interesará realmente que su equipo se vea perjudicado, ¿no? Porque no es que lo señalan todos y dicen por tu culpa no estamos jugando, o sea, el hecho queda muy aislado, ¿no? Yo tengo dudas si realmente algunos jóvenes van al estadio porque les gusta el fútbol o se reúnen con sus amigos solamente para desbordar, como dices tú, ¿no? Para participar en este espacio diferente, sin autoridad, ¿no? Y mira, ya es algo que se sabe, que muchos van, muchos van a alentar, como dices, pero muchos van porque es un buen negocio. El fútbol como deporte rey mueve masas. Sí. Y hay negocio en todos lados. El negocio no solamente en la FIFA, el negocio se mueve en las tribunas, en entradas, en la hasta hay infiltrados para robar también, ¿no? Y por supuesto. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona se da cuenta que se están regalando entradas? Y tiene que darse esas entradas a una persona para que sirva como intermediario. Esa persona quiere ser ese intermediario para poder después tener acceso a vender esas entradas a un menor precio y ganar en un día o una semana la cantidad de dinero que no puede ganar tranquilamente realizando cualquier oficio. Correcto. Hablábamos del Estado, ¿no? En su rol, en su responsabilidad. Ciertamente es una cuestión de decisión, tomar el toro por las astas y restablecer el principio de la autoridad, ¿no? Precisamente, y castigar y sancionar, reprimir severamente, ¿no? Porque si no es como que no hay hay impunidad, no hay sanciones, los chicos salen como si nada, vuelven a los estadios y es bueno. A veces mencionamos el caso de los hooligans y dicen no, pero es otra realidad, ciertamente ocurrió hace muchos años, pero funcionó y hoy en día los estadios en Inglaterra ni siquiera tienen mallas. El plan, digamos, fue una solución. Ojo que Inglaterra es el país que inventó el fútbol, ¿no? Y además, lamentablemente, en contraparte, qué curioso, ¿no? Porque las dos cosas son fenómenos, pues el fútbol por un lado y la violencia también. Y la violencia se vio en ese país también no debo decir por primera vez, pero sí en estas dimensiones, ¿no? Pero generó dos tragedias que hicieron tocar fondo, ¿no? La de los estadios de Heysel en Bélgica en 1985, que dejó 39 muertos. Y esto debo resaltarlo porque lo que está pasando en nuestro país ya no es un hecho aislado, pero todavía no ha ocurrido algo así. Tenemos que actuar para que eso no ocurra. Y el otro es la tragedia de Hillsborough en Inglaterra en 1989 con 96 víctimas mortales. Lo cierto es que a raíz de esto, y tú lo conoces bien porque lo has citado algunos puntos en tu artículo, Jorge, el gobierno británico tomó la decisión de erradicar la violencia que azotaba el fútbol desde los años 60 además. Y lo consiguió gracias a drásticas decisiones en las que participaron no solamente el Estado, sino la policía, el fútbol, la empresa privada. Es decir, todos juntos, ¿no? Son varios puntos que me gustaría compartir con nuestros televidentes, Jorge. De repente no nos va a dar mucho el tiempo, pero ¿qué podemos rescatar? Las leyes para penalizar, el Estado, el hecho de prohibirle la entrada a los estadios de por vida a estos jóvenes. Yo creo que sí se puede hacer, se han hecho en otros países y no hay por qué pensar que no. Hay personas que no deberían volver a ir a los estadios porque han sido identificados claramente como aquellos que han gestado y han propiciado este desborde en las masas, impulsándolos a hacer estos actos vandálicos, incluso como se ve en la actualidad portando armas. Este joven le cayó un balazo, este joven no ha muerto de una pedrada en la cabeza, ha muerto de un balazo directamente en el pecho. Estamos hablando de que ahora la violencia ha aumentado porque los jóvenes hoy en día tienen un mayor acceso a las armas de fuego, ¿no? Eso no pasaba hace 20 años. Terrible. Sí, ahora hay armas de fuego. Ahora no tenemos ni sistema, ni la tecnología, ni los recursos para, tener la posibilidad de prohibir el ingreso a alguien al estadio. No se me ocurre cómo hacerlo, salvo que esté recontra identificado. Hoy en día se puede hacer lo que es la venta de entradas personalizada con el número de DNI. Entonces sí se puede dar. La carnetización de las barras fue un buen intento. Pero hasta ahí está, porque parece que todo se termina a la hora. El empadronamiento. Ojo, con los hooligans hicieron eso, también. ¿Qué pasa? Lo que se está haciendo es ahora fuera de los estadios. No está sucedido fuera de los estadios. El último incidente ha sido fuera de los estadios. Y ahí todos fuera de lavarse las manos, ¿no? Los dirigentes dicen, yo no sé, eso fue fuera. La policía dice, pero ¿hasta qué punto ustedes exacerban y brindan
Hablaba un encargado de la federación que qué pasa si se dan la venta de entradas o el repartijo de entradas a 30 cuadras del estadio. El problema se va a generar a 30 cuadras cuando se junten todos a ver quién me toca la mía. Entonces, ¿qué está haciendo también la dirigencia? ¿Qué está haciendo el Estado? Un punto que no debemos dejar de mencionar es los medios de comunicación. Yo en el artículo menciono junto con Manuel Arbocó el hecho de que los medios de comunicación muchas veces exacerban me parece de un mal ánimo incluso la violencia, ¿no? Con titulares y con algunas notas que... Y entrevistando a los bravos. Y eso es, ¿no? y eso es terrible, pues, porque, como te digo, hemos hecho muchas entrevistas para este informe y muchos nos señalaban que cuando ellos son entrevistados llaman a todos para, oye, voy a salir en tal, y guardan los videos y guardan los afiches donde han sido sindicados como si estos fueran algún tipo de trofeos o galones donde se les indica como protagonistas de algo bueno cuando no lo es, ¿no? Y protagonistas de un espectáculo que no, en los que no son, o sea, sí son parte, pero no son pues los principales, ¿no? Digamos, ellos van a ver un partido de fútbol, no serán protagonistas del partido, ¿no? Para ellos es parte del protagonismo de una sociedad violenta. La violencia en el fútbol es un síntoma y ser protagonista como un tipo violento es para ellos es... Se equivoca también la prensa en no denunciar a veces, hay dirigentes coludidos. Dirigentes coludidos, hay autoridades, no sé si hay autoridades coludidas, pero sí con las manos atadas, los policías llegan jóvenes y después los fiscales, el mismo apoyo de la dirigencia, entonces salen estos muchachos y los medios que te dicen que mañana se va a jugar un partido de vida o muerte, y hoy en día una sociedad donde todo es guerra, donde todo es combate, simplemente los jóvenes ahorita están pensando que la violencia es el único medio para solucionar problemas. Claro, bueno, hasta los propios jugadores también tienen su responsabilidad, ¿no? Primero porque tienen la tendencia como para ir y hablar con estos jóvenes, muchas veces estos jóvenes le piden dinero a los jugadores, muchas veces los ajustan como se dice, muchas veces están coludidos o se utiliza, han habido en la historia del fútbol peruano dirigentes que han utilizado a las barras para atacar a otros dirigentes, a otros clubes, a buses, ¿no? De equipos rivales, pero también en la cancha los jugadores cuando sus actitudes violentas también, ¿no? Con gestos, con palabras, mediante la prensa, también es hacer los ánimos, ¿no? En sus declaraciones, donde, como ponemos en el artículo, ¿no? A veces la falta de talento se encubre haciendo gala de un sentimiento, una pasión por un equipo y por el cual tú defiendes y eres capaz de matar, cuando en realidad no se dan cuenta de repente... Terrible, ¿no? Del mensaje. Y en estos tiempos sobre todo, ¿no? Nos ha ganado el tiempo y yo el último punto quería tocar el tema de la policía, porque entiendo que la policía también tiene que estar preparada, así como hay policía antidisturbios, policía de investigación, policía antidrogas, en fin. Entiendo que esta policía tiene que ser también, tiene que especializarse, ¿no? Cuando uno va a un espectáculo, por ejemplo a un concierto, tú vas y la seguridad del concierto está a cargo de una entidad privada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vamos a un partido? ¿Quién se encarga de la seguridad? La policía, no debería ser el mismo, de repente el equipo organizador del partido, pero, claro. Pero entonces la policía va, le toca un domingo, debería ir a la tribuna, de espaldas, ni siquiera y encima viajar a su familia. Y es insultado, maltratado, muchas veces golpeado. Entonces el policía con el barrista tiene una relación de amor y odio. Correcto. ¿No? Porque el policía es un ser humano más también, ¿no? Entonces y a la primera represión también va a ser... Ha tenido muchos casos de violencia dentro de las barras. Podría ser injustificada, podría ser exagerada, ¿no? Sí, esto es un tema también de la policía, que te vamos a explicar eso. Jorge, ha sido muy amable, bueno, nos ha quedado corto el tiempo, como lo decía, y eso que hemos hablado un porcentaje mínimo, ¿verdad?, de lo que significa tu artículo. En todo caso, invita a los televidentes a leerlo, ¿no? Por la web lo pueden bajar. Sí. El artículo se llama Barras Bravas y Tiempos Bravos, violencia en el fútbol peruano, lo pueden encontrar con ese nombre en la web. Y nada más, espero que este problema termine pronto. Hay que tocarlo con un poco de escepticismo, pero con cuidado, ¿no? Ojalá que estas medidas que parecen que van a solucionar algo, en realidad se cumplan y realmente sirvan de algo, ¿no? Ya señalamos, el punto de inicio es reconocer que existe una crisis, ¿no? Si no se puede empezar a actuar, no se puede empezar a tomar medidas. Gracias, Jorge, muy amable. Jorge O'Brien, psicólogo social, hablando de la violencia
en el fútbol. Pausa, regresamos con más en 7.3 Noticias, la información que necesitas.